Capítulo 11. Las revelaciones. Estoy sorprendido por todas las cosas que hemos escrito aquí. A veces tuve que leerlas más de una vez durante mucho tiempo para entenderlas todas. Algunas aún no las comprendo, pero día a día me esfuerzo por hacerlo. A veces siento que eres repetitivo, pero luego pienso que está bien, porque incluso nosotros no asimilamos toda la información a la primera. Pero, sin embargo, tengo que preguntarte, ¿a qué va todo esto? ¿Qué más necesito saber para evolucionar? Veo cambios en mi día a día que me sorprendo de mí mismo. Me noto más paciente, y a veces no tanto, pero incluso cuando me enojo, identifico que lo estoy, e intento solucionarlo rápidamente, y cambiar de estado. Estás en lo correcto. Ese es el comienzo. Creo que es hora de que expongas aquí mi más alta revelación. Sé de lo que hablas, porque tú me lo has revelado fuera de este escrito. Sin embargo, aún no lo entendí. ¿Podemos posponerlo? Sí, por supuesto. Aunque no es que no lo hayas entendido, es que durante miles de años te han contado otra historia. Sin embargo, Dios ha tocado tu mente en un sueño. Dios está en tu corazón y te ha revelado una de las más altas verdades triviales de tu humanidad. Si bien es un cambio abrupto, nada cambiará a lo que está aquí escrito. Porque aquí escribimos las verdades de Dios. Las leyes universales de Dios. Las leyes eternas. Hemos desmitificado varias cosas. Hemos tirado abajo muchísimos conceptos que han atormentado tu ser durante años y están atormentando aún a miles de personas. Es por esto que no dejaré este texto impune. Es por esto que no dejaré que te lo guardes solo para ti. Necesitas compartirlo. Necesitas salvar vidas. Es tu decisión y mi plan ayudarte. No te preocupes, estoy contigo, juego de tu lado. Déjame el trabajo duro a mí. Tú solo concéntrate en hacer lo mejor posible y hacer tu siguiente elección. Cuando digo que es tu decisión, digo que aunque quizás no seas consciente, en tu inconsciente lo sabes. Tú has venido a ayudar a miles a encontrar el camino a Dios, el camino a casa, el camino a su propia evolución y a su propio paraíso. Tu alma ya lo ha decidido, y tú lo sabes. Has hecho aquí muchas preguntas de las que podrían ser consideradas triviales, sin embargo, la mayoría de ellas, aunque no hablan de las leyes de Dios, han hablado de la naturaleza de Dios. Y han servido para liberar la carga en los hombros de mucha gente y poder mostrar la verdad. Y recuerda, ¿cuál es la verdad? Dios es amor. Sí, aunque tengo muchas preguntas más. Siento que no tendrían sentido a mi evolución. ¿Cuáles son esas preguntas? Bueno, tengo preguntas sobre el sueño que tuve en el que me revelaste una verdad sobre Jesús, pero aún quiero dejarla para después. Siento que este libro habló mucho de él, y aunque se lo merezca, también hay culturas que no creen en él, y sé que Dios no las dejará de lado. Por supuesto que no. He utilizado analogías con Jesús porque son las que más cercanas tienes tú y tu cultura. Sin embargo, en cada cultura existe un Jesús. Cada religión tiene un líder, el cual puede ser un camino a Dios. Solo necesitas ver y saber si ese líder lleva al amor y a la evolución. Si lo hace, es correcto. Bueno. Y continuando con las preguntas. Tengo preguntas aquí, las últimas preguntas triviales de este libro. Como por ejemplo, 1. ¿Existe vida en otros planetas? ¿Somos los únicos habitantes del universo y las únicas criaturas de Dios? Si existiesen vidas, ¿son más evolucionados que nosotros en las cosas del alma? ¿Son más evolucionados en lo material? ¿Dónde está esa vida? Y quiero saber espacios físicos o astrofísicos reales. 2. ¿Qué debo hacer con este escrito? En principio lo escribí solo porque te hacía preguntas, me las respondías, y luego me olvidaba tu respuesta increíblemente. Entonces comencé a escribirlo, para luego poder releerlo. Pero has dicho muchas veces que esto ayudará a las personas. Y aunque no lo creo, porque no fue el plan inicial, y porque apenas sé escribir con errores de ortografía, te creo a ti y no sé qué debo hacer. 4. ¿Existen las capacidades extrasensoriales del ser humano? Como por ejemplo la telepatía y la telepatía con animales. Mucha gente afirma que los animales son seres que piensan, y que saben la verdad de Dios, y que hablan con nosotros, pero nosotros no los escuchamos. Hay gente que al practicar la telepatía dice que habla con animales. ¿Es posible? 5. ¿Qué otras capacidades tiene el humano? ¿Son como dones? ¿O todos podemos hacer lo mismo? 6. ¿Qué hay del apocalipsis? ¿Es verdad que existe un destino al cual todos estemos predestinados? ¿Qué hay de las trompetas del apocalipsis y el fin del mundo? 7. ¿Qué hay de las profecías de la Biblia?
Y de fuera de ellas, Nostradamus entre otros. 8. ¿Seguiremos hablando en el futuro? Bueno, muy bien, responderé a cada una de esas preguntas. Pero ahora creo que es hora de que hablemos de tu revelación. ¿En serio? ¿Tú qué crees? No lo sé. Tengo miedo de que si este escrito llegara a manos de alguien que pudiera pensar mal, o desconfiar de Dios, y con esto alejarse, no porque no sea real, sino porque le suene mal a las personas que por años han visto una verdad sin poder verla. ¿Has dicho miedo? Sí. He ahí mi disonancia en tu interior nuevamente. Tú piensas que la revelación puede hacer daño a las personas, y yo pienso que nunca la verdad hace daño, sino que la verdad los hará libres. Además, Dios está contigo. Puedes confiar en mí. Tú piensas que te he revelado algo por trivialidad, o por curiosidad, y yo pienso que la revelación tiene un propósito. Y he aquí el momento de que concuerdes conmigo. Cuando estés listo, compártela. Bueno, está bien, lo haré. Hablaremos de mi sueño. ¿Tú has tenido algo que ver en esto, no? Por supuesto. Bien. Hace algunas semanas me encontraba durmiendo, y suelo tener sueños como todas las personas, normalmente no me los acuerdo al despertar, pero, este fue tan fuerte que me desperté con una pregunta en mi interior que aún no realicé. Porque tengo miedo de la posible respuesta. No creo que la palabra correcta sea miedo, pero es esa sensación que tienes cuando sabes que va a venir algo que te va a descolocar, y a quitar del lugar donde he estado por años. Me ha pasado muchas veces durante este libro esa sensación. Volviendo al sueño. No recuerdo qué había pasado antes, pero recuerdo estar dormitando y en medio de ese estado de trance de sueño, alguien me decía. María fue virgen, ¿cierto? Sí, respondo yo. Sin embargo, engendró a Jesús. Sí, porque Jesús nació del Espíritu Santo de Dios. Respondo yo. Pero esta voz me dice. Por lo tanto, Dios engendró a María. María no fue engendrada por ningún hombre. ¿Cierto? Debe ser así, respondo. Y si Dios engendró a María, entonces Jesús es descendiente de Dios, y no de José. Recuerdo que las profecías dicen que el Mesías vendrá por la sangre de David. El linaje desde David llega a José, el esposo de María. Sin embargo, si José no intervino en el engendro de Jesús, Jesús no tiene la genética, ni la descendencia de David. Entonces. Y he ahí desperté con esa pregunta. Entonces. ¿Jesús no es descendiente de David? Entonces, ¿Jesús no es el Mesías de las profecías? Entonces. Así que ahora te pregunto, ¿Jesús es el enviado de las profecías? Sí lo es. ¿Tú has puesto estas preguntas en mi mente? Por supuesto, mi amigo. La verdad de esto será revelada por ti. Aunque la revelación de esta verdad no cambiará en absoluto las enseñanzas de Jesús, sí cambiará las enseñanzas sobre su Dios y el entendimiento que tienen de mí. Estas preguntas que tú te haces y este razonamiento es real. Entonces, hay una disonancia y una contradicción en esta historia. Pero como sabes, no existen las contradicciones en el reino de Dios. Ahora que ustedes conocen de genética, y tú, que has estudiado mucho sobre esto, podrás ver fácilmente y saber que mediante la ciencia se pueden conocer que la descendencia se transmite genéticamente. Y si José no intervino en la genética de Jesús, ya que no intervino en la concepción del niño, entonces, no le transmitió su descendencia. Tú me preguntas, ¿entonces? Y yo respondo. Jesús no es el descendiente de David, sin embargo esto no anula la profecía. Jesús es el que ustedes llamaron Mesías, o el esperado en el pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo solucionamos esta contradicción? No lo sé. ¿Cómo se soluciona? ¿Los escritos de Isaías y los profetas están mal? No, ellos están correctos. De hecho, Isaías ha sido el libro menos manipulado de la Biblia judía y cristiana. ¿Sabes por qué? Porque él hablaba con tantas parábolas y sinónimos, que los ojos ciegos y los oídos sordos no supieron diferenciar en dónde estaba escrita la verdad de Dios. Ya que miraron sin verme, escucharon sin escucharme. Isaías es tan complejo de leer, literariamente hablando, que solo los oídos tocados por el amor de Dios escucharán su verdad. Solo los ojos de los tocados por el amor de Dios leerán la verdad en Isaías, y los profetas. Los corazones malvados e impuros, los corazones alejados del amor de Dios, leerán sin entender, verán sin ver. De tal forma que al no entender la verdad no lo censurarán, de la misma forma explicaba Jesús.
Jesús explicaba por parábolas, no porque en ese momento era la forma más fácil de entender las verdades de Dios, como dicen algunos, ¿por qué? ¿Tú crees que Dios no es claro como el agua al explicar sus preceptos? Jesús explicaba por parábolas, al igual que Isaías, ya que las parábolas son de libre interpretación. Y solo los corazones tocados por Dios interpretarán la verdad. Los demás corazones, los alejados del amor de Dios y los cercanos al amor humano, leerán sin entender, escucharán sin oír, y de tal forma, no lo censurarán. Muy interesante. Pero, entonces, Entonces te pregunto, ¿quién fue David? bueno, según la Biblia, David fue un rey judío. En principio fue el que Dios envió cuando era solo un niño, y con una gomera y una piedra, derrotó al filisteo Goliat, liberando a su pueblo de la esclavitud. Luego, más adelante, se convirtió en rey, escribió parte de los Salmos, y fue uno de los más grandes, sino el más grande para los judíos. El que más grande hizo a Israel, pero ahora me haces dudar. ¿Esto fue así? Sí, fue así. Sin embargo te pregunto, ¿David fue un hombre como todos? Sí. Bueno, fue un rey, así que a la vista de los hombres era un enviado de Dios. Y según los escritos Dios lo amaba mucho, tanto que le concedía algunas de las mayores proezas. Muy bien. A los ojos de Dios no existe rey en la tierra ni esclavo. Existen hombres y mujeres, y todos son iguales a los ojos de Dios. Así que sí, es verdad que yo lo amaba, pero no más que a ti, o a tu hermano. El amor de Dios es el mismo para todos. Sin embargo, él estaba en plena conciencia de Dios. Él estaba conectado a Dios la mayoría del tiempo. Aunque, al igual que tú, a veces le hablaba y él no me escuchaba, porque, si bien fue rey, fue un hombre. Sin embargo, no escuchar a Dios no es un pecado. Teniendo en cuenta las leyes de Dios que hablamos antes, te pregunto, ¿qué pecados cometió David? Bueno, él mató. Puso fin a encarnaciones. Muy bien, entonces. Entonces no era un ser evolucionado. Muy bien. ¿Y David murió? Sí, un día David murió y fue sucedido por su hijo, Salomón, quien construyó el templo de Jerusalén. Ahora te pregunto, ¿tú crees que David, luego de la muerte, llegó al paraíso más evolucionado de Dios? Y teniendo en cuenta que mató, creo que no, ya que ningún ser evolucionado lo haría según lo que tú me explicaste antes. Exacto. Sin embargo, te contaré la historia. Sí, por favor, ya que no estoy entendiendo el punto. Lo sé, pero es importante que hayamos dicho esto. David fue un hombre fiel a los ojos de Dios. Fue fiel a mis preceptos. Yo lo amé, y él me amó. David fue mi enviado para liberar a su pueblo Israel. Él clamó a mí diciendo, Dios mío, ¿cuándo terminará esto? Y yo le respondí cuando tú lo decidas. Y él me dijo, Dios mío, hazme la luz del mundo. Y yo le respondí que ya lo era, ya era la luz del mundo, pero lo que le regalé fue una posición. Así como cuando tú enciendes una lámpara no la pones debajo de la mesa, para que su luz no alcance a iluminar la casa. Tú colocas la luz en el punto más alto posible para que, de esa forma, su luz y su resplandor alcance los lugares más ocultos de la casa. Así yo hice con David. Él fue puesto en el trono de rey, no porque fuera superior a los demás, sino porque su propósito fue de iluminar a Jerusalén y a su pueblo Israel. Sin embargo, David cometió dos faltas a las leyes de Dios. No una, sino dos. David puso fin a encarnaciones humanas, siendo que por medio de Moisés se ha dicho, no matarás ni pondrás fin a ninguna encarnación. Él pidió a Dios la liberación de su pueblo, y entendió que la única forma de lograrlo era empuñando una espada. Siendo que nada bueno parte desde el odio, sino desde el amor. Se ha dicho, a tono de orgullo, Saúl mató a miles, David mató a millones. Y cuanto más grande se hacía el orgullo de David, más David mataba. Entendiendo por matar a la definición humana de poner fin a una encarnación. Más grande se hacía la mancha en su ser, de modo que, ¿de qué forma podré limpiar esa mancha? Exclamó David. Sin embargo, también cometió la segunda gran falta a las leyes de Dios. No cometerás actos impuros, ni adulterio. Ya que he ahí la esposa de tu prójimo la eligió a ella, y ella a él, para la evolución de ambos. Sin embargo, David se fijó en la esposa de su mejor amigo. La esposa lo negó, y él traicionó a su mejor amigo, mandándolo a la guerra, y dejándolo solo en el campo de batalla, para que muriese, y de esa forma, él pudiera casarse con su esposa. Sí, también lo había leído pero lo había olvidado. David, sin embargo, fue grande incluso después de eso.
se arrepintió de sus pecados, pero nunca pudo sanar su alma en tierra. Y luego murió. Al regresar a la parte bendita enérgica en el mundo de Dios preguntó, Dios mío, he matado a millones de millones. He traicionado a mi amigo. ¿Qué podré hacer para evolucionar? Y yo le expliqué lo mismo que a ti. Tienes libre albedrío para crecer. Tienes la opción de sanar tus pecados. Volverás a la tierra, si lo deseas, y podrás sanarlo si lo que deseas es evolucionar. Sin embargo te preguntaré, alma buena, y llena de luz, ¿qué deseas? De esta forma David, el fiel servidor de Dios, y el fiel mensajero de la energía de Dios, decidió reencarnar a la tierra nuevamente. Entonces recuerda, David mató a millones de millones, y traicionó a su amigo provocándole la muerte. David decidió regresar a la tierra y aceptó su propósito. Y yo te digo, David regresó en otro cuerpo terrenal, y salvó a miles de millones. Los que antes había matado. Y fue traicionado por su amigo provocándole su muerte. ¿Recuerdas a alguien que haya sanado a miles de millones y haya sido traicionado en la tierra? Oh Dios mío, Jesús sanó a miles y fue traicionado por Judas, su amigo. De esta forma, el fiel servidor de Dios, ahora, completó su evolución. De esta forma el fiel servidor de Dios, terminó con todas las profecías, y de esta forma, logró la evolución de su ser. Entonces las profecías se han cumplido, aunque luego se han manipulado. ¿Manipulado? Por supuesto, ¿te sorprende? Bueno, no me sorprende. Esta misma contradicción fue presentada a los líderes religiosos del momento, en donde han introducido la figura de José, para cumplir el linaje de Jesús, negando la encarnación, como fue costumbre, para poder seguir manipulando con el miedo del Seol, y luego del infierno. Sin embargo, se ha dicho, el infierno está aquí en la tierra. Y he aquí, en la tierra, tú pagas tus pecados. No porque debas, sino porque así lo has elegido. Has encarnado para ser mejor y lograrás serlo. Y si así no lo hicieses no importa. Podrás volver a intentarlo. Así como un juego de video lo juegas una y otra vez, porque te divierte, y así no lo ganases, puedes volver a intentarlo. He aquí un sinónimo. La vida es divertida y podrás jugar a este juego cuantas veces quieras. Mi recomendación es que te diviertas mientras aprendes, mientras evolucionas. ¿Y entonces, en qué cambia esta historia a todo lo que sabíamos de Jesús? En nada, y en todo. ¿Podrías explicarme? Sí, por supuesto. En nada, ya que Jesús fue David encarnado. De tal forma he ahí la profecía. La salvación vendrá desde David. Jesús, luego de encarnar de una virgen, como ya habíamos mencionado, vivió parte de su vida buscándome. Parte de su vida encontrándome, y parte de su vida viviéndome. Si bien yo siempre estaba en él, Isaías lo ha dicho. Por tanto, el Señor os dará una señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá de nombre Emanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Ya te he dicho también aquí, cumpliendo la profecía de Isaías, Jesús vivió buscándome y luego encontrándome. Hasta que supo lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Al igual que tú, y al igual que las muchas almas que leerán estos escritos. Entonces, Jesús fue un hombre como yo, como mi hermano, como mi amigo. Sí, y lo he dicho, sin embargo necesitamos reafirmarlo. Porque muchos aún creen que nunca podrán ser como Jesús. Y al creer que nunca podrán ser como Jesús, entonces, ni siquiera lo intentan. Al no intentarlo se pierden de la evolución. Sin embargo, Jesús dijo, síganme, yo soy el camino, llegarás al Padre por mí. Muchos lo han entendido como que, si no crees en Jesús, y no te arrepientes de los pecados en nombre de Jesús, no llegarás al Padre. Es falso. Jesús es un camino. Como ya te dije, es en muchos casos el más directo y el que la mayoría del mundo adoptó. Sin embargo, de ninguna manera Jesús quiso decir que Él era Dios. Él es lo que tú algún día serás, un ser que luego de fallar encontró la evolución. Y se convirtió en un ser evolucionado. Y yo te digo, ve, sé como Jesús. Habla en tu nombre, en su nombre, y en el nombre de Dios. Porque Dios estuvo en Jesús de la misma manera que está contigo. Confía en mí, y en mi universo, y confía en los regalos, en mis dones, en mis milagros. Transforma el agua en vino. Sana a los enfermos. Sé la luz del mundo.
Tú que estás leyendo estas palabras humanas, podrás ser esto, podrás hacer esto y mucho más. Y juntos cumpliremos la profecía. Algún día tu fe será tan grande, que podrás decirle a esa montaña que se tirara al mar y la montaña obedecería. Podrán transformar la materia en energía, y volver a materializarla. Podrán viajar en los tiempos, podrán ser la luz de los mundos, y la paz será con ustedes. ¿Y a su vez esta historia cambia en todo? Sí, ya que una vez más evidencio la gracia de Dios. Una vez más evidencio que mi perdón de pecados, entre comillas, y tu paga por tus errores, no está en un infierno, en donde serás condenado eternamente, hasta el día del juicio final, en donde estarás puesto a prueba y se decidirá tu destino para siempre. Mi perdón de pecados, lo creas tú. Tú decidirás, luego de tu muerte física, verás tus logros y tus cosas a mejorar, y decidirás volver a mejorarlas. No porque tengas que pagarlas, sino porque querrás ser mejor, y mejor. De esta forma, si así lo decidieses, tu perdón de pecados será en la tierra, en donde podrás experimentar lo que fallaste nuevamente. De tal forma que puedas, aprenderlo, o incorporarlo, a tu experiencia. Si traicionaste a tu hermano, serás traicionado. Y luego de esto tendrás la oportunidad de perdonar. Si no lo hicieses, repetirás la experiencia nuevamente hasta que lo lograses. De tal forma que muchos dicen, no entiendo por qué cada novio que tengo me es infiel, no entiendo por qué cada pareja que tengo es celosa o celoso. Y te respondería, fíjate y medita. Pregúntame y te responderé, si eso pasa porque quizás tengas algo que aprender. Y ya que no lo has aprendido, tu experiencia regresa, y regresa, como un boomerang, hasta que puedas superarla. Y si no te ha alcanzado esta vida para hacerlo, no te preocupes, no te castigaré, podrás volver a intentarlo. Te amo. Nunca te castigaría. Porque castigarte a ti sería castigarme a mí. Y porque nada bueno puede salir de castigarte. Pero todo bueno puede salir de amarte. Así que yo, el sabio, elijo el amor. Y desde ahí te explico. Desde ahí te respondo. Desde ahí te enseño lo que tú necesites. Alma buena. ¿Podemos pasar entonces a mi pregunta sobre los extraterrestres? Sí, podemos. Aquí tú eres el escriba. No lo creo. Aunque gracias por el cumplido. Yo soy el traductor. Tú eres el director de la obra. Somos un equipo. Sí, ya lo creo. Bueno, vayamos a tu pregunta. ¿Existe vida en otros planetas? ¿Somos los únicos habitantes del universo y las únicas criaturas de Dios? Si existiesen vidas, ¿son más evolucionados que nosotros en las cosas del alma? ¿Son más evolucionados en lo material? ¿Dónde está esa vida? Y quiero saber espacios físicos o astrofísicos reales. Bueno, ¿por dónde quieres empezar? Por donde tú quieras. Sabes que vives en un planeta con miles de millones de seres humanos. ¿Cierto? Sí. Y sabes que ese planeta pertenece a un sistema solar, y este sistema a una galaxia, llamada Vía Láctea. ¿Cierto? Sí. ¿Sabes cuántos sistemas solares existen? No estoy seguro, pero creo que más de 400. Existen más de 200.000 sistemas solares solo en tu galaxia. ¿Sabes cuántas galaxias existen? No, conozco a Andrómeda que es la más cercana, ¿no? Sí, así es. Existen más de 200.000 galaxias parecidas a la tuya. Cada una con 200.000 sistemas solares. Cada una con un promedio de 4 a 8 planetas. Algunos de ellos habitables, y algunos de ellos no. Pero tomemos solo a 4. Entonces ¿sabes cuántos planetas existen? 160.000 millones de planetas. Algo así. No es del todo correcto, pero se acerca bastante. Y solo en este universo. De tal forma que, ¿qué crees? ¿Son los únicos? ¿El único planeta habitable es el planeta Tierra? No lo sé. Los números parecen muy convincentes. Aunque esa es justamente mi pregunta. ¿Somos los únicos? Para nada. ¿Por qué iría el amor de Dios a limitarse a un grupo selecto de seres? Si mi amor es infinito y eterno, ¿por qué no crear más seres en más planetas? Pero, ¿estos seres son más evolucionados que nosotros? ¿De qué forma? ¿Son los extraterrestres cabezones que conocemos? ¿Entonces los extraterrestres y los ovnis son reales? ¿Por qué no habrían de serlo? ¿Te sorprende? Con la cantidad de evidencia y testigos presenciales que tienes a tu alrededor. Además ya habíamos hablado que en esta era hermosa en la que están, la información está al alcance de la mano de cualquiera, y la evidencia también.
Sí, pero una cosa es que lo digan los hombres, y otra es que lo confirme Dios. Bueno, la verdad es la verdad. Tú preguntaste y yo respondo. Te guste o no, la verdad es cierta. Bueno, pero, ¿dónde están? ¿Nos han visitado? Sí. ¿Has visto el cielo estrellado? ¿Has ido al campo o a la playa a observar el cielo? Sí, es una experiencia que me encanta. Te sientes pequeño ante tanta inmensidad. Sí. Y entonces, ¿dónde debo mirar para ver los planetas extraterrestres? Casi a cualquier lado donde mires. O vamos, dame una coordenada, un lugar, algo concreto. Alpha Centauri. Alpha Centauri. ¿Qué es eso? Tú me pediste una ubicación. ¿Hay alguna ubicación que conozca? Júpiter. ¿Júpiter? ¿Hay extraterrestres en Júpiter? No en Júpiter, pero sí en su sistema lunar. ¿Hay extraterrestres en las lunas de Júpiter? Sí, aunque no habitan en su superficie, porque es demasiado complicado. Debajo de su tierra han creado domos con la atmósfera necesaria para la vida, aprovechando que los ríos de agua dulce corren debajo de ella. Oh Dios mío, ¿hay más lugares? Sí, miles. ¿Miles? Sí. ¿Y son seres más evolucionados que nosotros? La mayoría lo son, aunque depende a qué llames evolucionados. Me refiero a, con máquinas, herramientas, tecnología más evolucionada. Sí, lo son, aunque no todos. También son sociedades evolucionadas. Viven en eterna armonía con su hábitat. Cuéntame más. No. ¿No? No. Nunca me habías dicho que no. Bueno, cambiemos la definición entonces. No por ahora. Hablaremos de eso más adelante. Te diré lo que hay que hacer como comunidad para ser comunidades evolucionadas. Pero, por lo pronto, creo que satisfací tu curiosidad vana. Sí, en parte, aunque tengo más preguntas. ¿Ellos son los ovnis? No. Ellos han desarrollado tecnología capaz de surcar las telas del universo. Eso es lo que ustedes llaman ovnis, y que hasta su religión ha aceptado. ¿Religión? Sí, en parte, hace 20 años el Vaticano lo aceptó. Hoy en día, años después, los gobiernos lo aceptan. Ya te he dicho, hoy en día la información está al alcance de la mano. ¿Cuántas sociedades evolucionadas existen? Más de 70 sociedades evolucionadas esparcidas por el universo. Wow. ¿Y nosotros? Aún no lo son. ¿Lo seremos? Sí, están en vías de evolución individual. Y, si así lo deseasen, también en vías de la evolución grupal. ¿Qué debo hacer con este escrito? En principio lo escribí solo porque te hacía preguntas, me las respondías y luego me olvidaba tu respuesta increíblemente, entonces comencé a escribirlo, para luego poder releerlo. Pero has dicho muchas veces que esto ayudará a las personas. Y aunque no lo creo, porque no fue el plan inicial, y porque apenas sé escribir con errores de ortografía, te creo a ti y no sé qué debo hacer. ¿Por qué no crees que esto ayudará a muchas personas? No es que dude de ti, es que muchas de las revelaciones de este libro van en contra de lo que todos creen. No creo que vaya en contra de lo que todos creen. ¿Conoces a todos? Yo conozco a todos. Y te afirmo que estás equivocado. Bueno, sí, pero porque quisieras que esto saliera a la luz. ¿Te parece que no es importante que una conversación con Dios se publique? Sí, creo que sí. Es importante, pero, tengo miedo. ¿Miedo? Sí. ¿De qué tienes miedo? De que la gente lea esto y no lo entienda, o no lo crea, y me castigue. Me llame blasfemo. Oh amigo mío. Eso es verdad. Quédate tranquilo, han crucificado a más de uno de mis mensajeros, los han llamado blasfemos y condenado. Oh, eso me deja muy tranquilo. Gracias. Es sarcasmo. Deberías estarlo. Deberías estar tranquilo. Toda tu vida has querido una conversación con Dios y aquí estoy. Y ahora que aquí me tienes, ahora que aquí estoy ayudándote, ¿consideras que eres el único que me pregunta cosas? Aunque yo siempre te respondí, la diferencia es que aquí tú me escuchaste. Y antes no lo has hecho. La diferencia es que aquí hemos logrado una conexión de ambas partes. Antes tú me preguntabas, yo te respondía, y tú no escuchabas mi respuesta. Hoy la escuchas, la meditas, y me repreguntas. ¿Tú crees que eres el único que tiene estas preguntas? Bueno, no lo creo. Oh hijo mío, no dejaré que este escrito quede impune. Te has esforzado mucho, has trabajado para Dios, has hecho preguntas interesantes que están en el corazón de miles de personas. Me has preguntado acerca del universo, de mis leyes, de mi forma de ver las cosas, has intentado comprenderme, y has intentado ponerlo en práctica.
Este escrito ha cambiado la forma en la que ves el mundo que te rodea, y la forma en la que ves a Dios. De hecho, gracias a este escrito, al fin pudiste ver a Dios en todos lados. ¿Tú crees que eres el único en tu planeta que necesita estas cosas? Déjame decirte que conozco a cada persona en este planeta. Conozco a cada pregunta de cada persona y he aquí mi mensajero, que trae el mensaje. He aquí la profecía se ha cumplido por medio de ti. Dios vive. Dios no está muerto. Dios es amor. Me has pedido iluminación y he encendido tanto tu corazón, que hoy tu luz está lista para salir de debajo de la mesa, y posar en el lugar más alto de la casa. De tal forma que tu luz ilumine los lugares más recónditos del planeta. Esta es mi profecía para ti. Este escrito llegará a todos los lugares del mundo. Y ayudarás a que mis verdades sean bien interpretadas. Yo pondré ante ti, como ya te he dicho, a las personas correctas. No te preocupes por nada. Sino como Noé, haz tu arca, y yo acercaré a los seres de todo el mundo de todas las religiones a tu verdad. Hace 4 años te envié el mensaje y lo has interpretado. Por favor, pon aquí esa experiencia. Sí, es real. Bueno, yo vivía con mi novia en una pequeña casa. En un lugar peligroso de Buenos Aires, sin ningún mueble jaja. Era muy lindo, porque era nuestro refugio. Y ella era atea de formación. Sin embargo, diversas cuestiones de su vida hicieron que ella comenzara a buscar a Dios. Yo me alegré y le regalé una Biblia. Algún día contaré más detalles sobre esa experiencia porque fue muy loca. Pero, un día, discutimos por un tema que no recuerdo con exactitud. Pero sí recuerdo que luego de la discusión, como era costumbre, me dirigí a la puerta de entrada para corroborar que estuviera cerrada con llave. Luego, incluso mi novia hizo lo mismo, y nos fuimos a dormir. De repente, en el medio de la noche, abro los ojos, y desde el cuarto podía ver la puerta de entrada al departamento. La puerta del departamento estaba abierta. Como si hubieran entrado a robar. Me levanto exaltado, mi novia también, empujo la puerta, y la puerta se cierra sin problema. Entonces la cerradura había sido abierta con una llave. Porque no estaba forcejeada ni rota, solo abierta de par en par. Asustado comienzo a mirar la casa y veo que está todo en orden. Fue muy loco. Luego, me voy a bañar, como todas las mañanas, y mi novia me cuenta que ella, la noche anterior, había rezado pidiendo una respuesta a sus plegarias. ¿Y qué pasó entonces? Busca la respuesta en la Biblia y encuentra una frase, decía. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto ante ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego, de la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan, y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Como ves, todo esto ya estaba predicho. Solo tenías que encontrar la forma de escucharme. Sabía que lo lograrían. Oh por Dios. Se me pone la piel de gallina. Me has escuchado. Ahora es hora de que el mundo escuche. Tranquilo, yo estoy contigo, y aunque te condenarán, no es tu función. Tu función es llevar el mensaje. Y la función del que lo escuche es oír la verdad de Dios. ¿Y quién tiene oídos que oiga? He aquí mi mensajero.